Los discursos son para persuadir a la gente, así como los partidos de fútbol son para ganarlos, la vida es para disfrutarla y los libros pues para adornar la repisa de la sala. Bueno, esto último no tanto. El asunto central es cómo logramos el objetivo de persuadir a quien nos escucha. ¿Contando chistes? Miren que es efectivo, ¿eh? Pocas semanas atrás un invitado dejó embelesada a una compañera de mi club, profiriendo unas cuantas barbaridades con un tono chistoso. La retórica denominaría eso delectare y constituye un instrumento legítimo de persuasión. ¿O será acaso apelando a las emociones? Claro, y de no ser así, toda la industria de la superación personal no existiría. Dante Gebel hubiese continuado con el taller de carpintería de su padre, Yokoi Kenji repartiría volantes turísticos en Yokohama y Miguel Ángel Cornejo, que en paz descanse, tal vez hubiese pasado sus últimos años como otro beneficiario del programa 65 y más. Pero las emociones venden, y venden muy bien. Por ello la retórica les asignó un lugar dentro de las estrategias de persuasión. Se denomina movere. Pero todos sabemos que existe gente apática que no se ríe ni se conmueve con nada, o por lo menos eso es lo que ellos dicen. A ese público difícil lo que le interesa son los datos, las evidencias, las estadísticas, las teorías. Ellos quieren saber que tu afirmación tiene sustento en la realidad. No porque existan 1 o 100 casos que la confirmen, sino porque está comprobado que tal afirmación puede generalizarse a la totalidad o por lo menos a la mayoría de los casos. Para ellos, lo importante es la estrategia persuasiva denominada docere. Si a usted le aburren estos menesteres, puede ponerle pausa al video sin el menor remordimiento. Los demás, continuemos. La argumentación es el método por el cual se apela al razonamiento de las personas. No significa que en un mismo discurso no pueda combinarse la apelación a las emociones y a la razón al mismo tiempo. De hecho, es deseable que así suceda. Pero para efectos de este vídeo nos concentraremos en esta parte racional. Comencemos con lo primero. ¿Qué es un argumento? Es el conjunto estructurado de proposiciones que reflejan una inferencia, señalan Irving Copy y Carl Cohen en su obra clásica Introducción a la lógica. Es un conjunto de aseveraciones organizadas de una manera que pone de relieve las conexiones entre esas ideas para demostrar que, debido a que algunas de las aseveraciones del conjunto son consideradas verdaderas, otras aseveraciones del conjunto también deberían ser aceptadas como verdaderas, dice Steven Johnson en su excelente trabajo titulado Ganar debates. Algo complicado, ¿no les parece? Por ello prefiero la descripción más simple que el propio Johnson acuña páginas más adelante, cuando al referirse al significado de inferencia, plantea que el proceso de inferencia es la fuerza que mueve a los miembros de la audiencia de lo que creen, es decir, el fundamento, a aquello que queremos que acepten, es decir, la afirmación. Todo argumento se basa en un proceso de inferencia, por tanto, todo argumento implica llevar a las personas de aquello que creen o aceptan, es decir, la premisa, hacia aquello que aún no creen o no aceptan, o sea, la conclusión. Significa, en suma, apoyarnos en un punto A para conducirlos a un punto B. En los libros de texto del estado de Alabama, en los Estados Unidos, aparece o aparecía una etiqueta pegada con el siguiente texto. Nadie estaba presente cuando surgió la vida por primera vez sobre la Tierra. Por lo tanto, cualquier enunciado acerca del origen de la vida tiene que ser considerado una teoría, no un hecho. Aquí la afirmación que el autor de la frase desea que se acepte es: cualquier enunciado acerca del origen de la vida tiene que ser considerado una teoría, no un hecho. Ese es el punto B. Para llegar a él, parte de un punto A, es decir, una afirmación que de antemano los lectores aceptarán. Esa es: nadie estaba presente cuando surgió la vida por primera vez sobre la Tierra. Revisemos otro ejemplo. Contrario a lo que mucha gente piensa, el resultado positivo de una prueba de VIH no es necesariamente una sentencia de muerte. Por un lado, el intervalo entre el desarrollo de anticuerpos y la aparición de síntomas clínicos dura en promedio cerca de 10 años. Por otro lado,
En la actualidad, muchos informes sugieren que es posible que un número significativo de personas cuyo resultado de la prueba es positivo nunca desarrollen clínicamente el SIDA. Este argumento es especialmente interesante por dos razones. En primer lugar, porque la afirmación que se hace no está respaldada en una premisa, sino en dos. La afirmación es que estar contagiado de VIH no es una sentencia de muerte. Los respaldos o premisas para tal afirmación son que los síntomas tardan 10 años en aparecer y que mucha gente nunca llega a desarrollar esta enfermedad. En segundo lugar, las premisas en las cuales se basa no son de sentido común, sino que pertenecen al campo de la ciencia. Esto es importante porque, aunque muchas personas generalmente creemos en aquello que afirma la ciencia, algunos sectores poblacionales tienden a creer más en lo que podríamos denominar pensamiento mágico, como aquellas cadenas de WhatsApp que afirman que el COVID-19 no existe, o que se cura tomando cloro, o que se previene con gotas de nanopartículas de cítricos. Sé lo gracioso que esto puede sonar, pero es veraz. Por tanto, cuando argumentemos, además del respaldo científico o técnico de nuestras afirmaciones, debemos cuidar dos aspectos. Número 1. Nuestras premisas deben guardar relación con la conclusión. Esta condición de relevancia es fundamental para construir argumentos. Si queremos afirmar, por ejemplo, que hacer ejercicio contribuye a gozar de una buena salud, no parece muy conveniente respaldarlo diciendo que las personas que hacen ejercicio suelen tener buenos hábitos de lectura. Lo coherente es respaldarlo con evidencias que demuestren que quienes hacen ejercicio viven más tiempo, controlan mejor el estrés, no suelen padecer cáncer o previenen enfermedades cardíacas. Esto respecto de lo que es la relevancia. Número 2. Las premisas deben ser creencias que tu público comparta o conocimientos que acepte de antemano. ¿En qué cree tu audiencia? Es algo que te corresponde averiguar. No olvidemos que varía en función de la geografía, el nivel académico, la profesión, la ideología, la religión, entre otras condicionantes. Por ello, antes de construir un argumento, es importante conocer el perfil de las personas que integran nuestro público. Pero si, a pesar de tomar estas precauciones, tus argumentos no logran persuadir a tu auditorio, no te desanimes. Recuerda lo que decía Albert Einstein: es más difícil desintegrar un átomo que un prejuicio. Tal vez ese público lo que necesita es pasión y entretenimiento. Cuéntales entonces un chiste o una historia de superación. Nunca, pero nunca, subestimes el poder de las pasiones humanas.